Querido Esteban, ¿cómo va? Bienvenido. Muy buen día, Alejandro, buen día, Gonzalo, y buen día a todos aquellos que están levantaditos un día como hoy escuchando la radio, ¿no? Sí, señor. En este marzo que transitamos de cara al 50 aniversario del último golpe de Estado y las consignas, memoria, verdad y justicia, sobre todo esa primera, ¿no? Memoria para poner la mirada desde tu especialidad hoy. Vos sabés, Alejandro, que la memoria es un elemento primordial en el aprendizaje humano, ¿sí? O sea, toda función cognitiva superior exige la memoria. Es decir, cuando un niño comienza a explorar el mundo, tiene que recordarlo. Cuando un niño ya más grandecito empieza a conocer el espacio y la tridimensión y dónde hay un escalón o dónde hay una situación de peligro que la mamá le dijo, tiene que recordarlo. O sea, la memoria participa en todo proceso cognitivo hasta que nos morimos, ¿no? Incluso cuando somos viejitos, a veces la memoria es una de las cosas que comienza a fallarnos. Y ahí tenemos un montón de patologías que tienen que ver con fallos en la memoria, ¿no? Ya sea de corto plazo, mediano o largo plazo. Pero la idea hoy es por ahí un poquito ir hacia los aprendizajes sociales. Las sociedades también aprenden o deben aprender, las sociedades también se equivocan, como un niño, una niña, cuando vamos creciendo. Las sociedades se caen, se levantan, las sociedades crecen o decrecen, ¿sí? Pensemos en los grandes imperios, ¿no? El más conocido por nosotros, Roma, ¿sí? Ese esplendor, y luego cómo, digamos, empezaron a decrecer, ¿no? Pensemos en Napoleón y ese imperio francés esplendoroso, y así tantos otros. Es decir, la sociedad puede ir en una dirección o en otra, y muchas veces aparece la función de la memoria, ¿no? Y ya que hablamos de Napoleón, traje también este ejemplo, ¿no? Pensemos en lo que le había pasado a Napoleón y a otros ejércitos históricos con el deseo de invadir Rusia, por ejemplo. Algo que evidentemente en la Segunda Guerra Mundial el nazismo no entendió, o los sectores que tomaban las decisiones más importantes no entendieron. Y supuestamente, o al menos así está documentado, esa gran operación, creo que se llamó Barbarroja, de invadir Rusia, muchos le aconsejaron, le dijeron, mire, don Adolfo, que hay que acordarse lo que pasó en otras etapas de la historia. Es muy difícil atravesar la estepa rusa, y mucho menos en invierno. Y ahí, sin embargo, falla la memoria y las sociedades vuelven a equivocarse. Nosotros estamos en vísperas de una conmemoración muy importante, conmemoración con memoria. Estamos a horas de recordar orgánicamente como sociedad un hecho luctuoso para el país, que tiene como un corolario ese 24 de marzo de 1976, pero que podríamos, en términos históricos, un poquito más amplio, los 70, ¿no? Qué década muy, muy complicada para nuestra sociedad. Con el lunes pasado hablábamos, ¿se acuerdan de lo autodestructivo, no? Y las sociedades también se autodestruyen. Y podríamos decir que esa década fue profundamente autodestructiva para nuestra sociedad. Y entonces, claro, ahí viene la memoria, ¿no? ¿Por qué hay que mantener vigente esa memoria? Y bueno, para que nunca más, como se titula ese libro de cabecera que todos los argentinos tendríamos que tener en nuestra mesita de luz, para que nunca más sucedan estas cosas que pasaron, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, como nos especifica la justicia, terrorismo de Estado,
terrorismo en distintas versiones, violencia, muerte, hay que recordarlo, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, pero está bien, ya está, pasaron 50 años. Bueno, veamos a otras sociedades. Alemania hasta el día de hoy sigue en sus programas de estudio de escuela primaria, sigue mencionando como un gravísimo error, aunque lamentablemente las épocas van cambiando y hoy tendríamos que revisar un poquito eso, lo que está pasando en la sociedad alemana, me refiero, pero digamos, durante 80 años, 70 y pico, 80 años, ellos vienen recordando para no volver a lo que fue esa locura que se llamó nazismo. Y es muy importante mantener la memoria vigente, ¿sí? En muchos países de Europa y en Estados Unidos, los veteranos de guerra y todo ese recuerdo y conmemoración de esas guerras absurdas, como por ejemplo la de Vietnam, tiene un peso muy importante. Nosotros acá desde Argentina por ahí no nos damos cuenta, no son temas que manejemos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay cientos de instituciones muy fuertes, organismos públicos y ONGs, asociaciones civiles de veteranos de guerra, que durante todo el año siempre hay alguna fecha de alguna guerra en que participaron, ¿sí? Y alguien podría decir, bueno, pero estos tipos no se cansan de recordar, y no, porque el veterano de guerra le está diciendo a la sociedad, che, recuerden para no volver a equivocarnos, ¿no? Entre otras cosas también por eso hay tanta decepción con el actual presidente, ¿no? Porque el eje de su campaña, el presidente Trump, el eje de su campaña prometió no más guerras, y vaya que lo está incumpliendo, ¿no? Entonces, en otras sociedades, la memoria social es muy importante, y nosotros tenemos que continuar, porque cuando uno se olvida dónde estaba el escalón, se olvida que ahí había una puerta, se olvida que ahí había un balcón de 3 metros hacia abajo, se olvida que la canilla estaba rota y no había que abrirla. Cuando nos olvidamos de las cosas que hemos aprendido, volvemos a pisar el palito, volvemos a llevarnos ese escalón por delante, volvemos a abrir la canilla que no había que abrir, volvemos a lo viejo. Quizás hoy lo miramos desde esta función cognitiva tan importante para el ser humano, tan importante para su desarrollo cognitivo, evolutivo, ¿sí? En sus distintas etapas. Si nosotros como adultos no hubiésemos aprendido de los errores que cometimos en la adolescencia, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, esa persona es inmadura, esa persona siempre se está tropezando con la misma piedra. Entonces, la función del recordar es importante, ¿no? Es cierto que no podemos estar todo el tiempo monotemáticamente recordando un error, ¿no? Porque eso sería también vivir en el pasado. Pero no estamos todo el tiempo recordando el 24 de marzo tampoco, ¿sí? O al menos la inmensa mayoría de la sociedad no estamos todo el día, todo el tiempo recordando el 24 de marzo. Pero sí es cierto que hay algunas fechas y sí es cierto que cada tanto conviene acordarse de esas etapas, aunque viene el último punto que quiero compartir con ustedes. Viene un gran tema. ¿Qué pasa con las generaciones que no vivieron? ¿Sí? Porque obviamente, digamos, un chico de 20 años por ahí, digamos, leyó algo en la escuela o algo que le contó el papá o el abuelo. Entonces, las generaciones que sí vivieron, es muy importante actualizarlo, contarlo, es muy importante tenerlo presente. Un poco nos pasa como sociedad también con Malvinas, esa desmalvinización que hubo, si Dios quiere en abril vamos a hablar un poquito de eso también, como un proceso social, como proceso de ingeniería social. Bueno, felizmente se revirtió, y sobre todo en estos últimos, vamos a suponer, 20 años, ya llevamos 20 años de un proceso de
activación de la memoria de Malvinas. Y entonces eso da la garantía. Tengo muchísimos conocidos y algunos amigos veteranos de guerra que la gran pregunta que tiene un veterano es, che, cuando nosotros nos muramos, cuando ya los que peleamos en Malvinas no estemos, y bueno, creo que la garantía está en ese proceso de memoria, de activación de la memoria de los últimos 20 años. Y con los fatídicos 70, esa década profundamente autodestructiva, tenemos que hacer exactamente lo mismo, y yo creo que lo venimos haciendo bastante bien, ¿no? O sea, no olvidar, aprender de los errores del pasado, tener la memoria activa, vigente, saber que necesitamos recordar para aprender, necesitamos recordar para ir hacia adelante, ¿sí? No para volver hacia atrás. Las sociedades que vuelven hacia atrás, como lamentablemente está sucediendo en algunas sociedades europeas, bueno, corren riesgo de volver a repetir esos mismos errores, corren riesgo de volver a tropezarse con la misma piedra. Así que bueno, mañana aprovechemos el día para recordar, para hablar, para charlar en casa sobre esa década tan autodestructiva que tuvimos y obviamente no volver a repetirla nunca más, querido Alejandro. Un abrazo grande, Esteban. Gracias por tanto, como siempre. Chau, chau, hasta luego. Un placer. El psicoanalista Esteban Gómez con nosotros.